muchísimas gracias, Tim, por su presentación y también por haberme invitado aquí esta tarde, señoras y señores. Es la última ponencia de esta tarde y tengo la sensación de que todos necesitáis un café, así que, bueno, pero voy a intentar ser breve y sencilla. El programa RED-UN es un programa creado en el seno de las Naciones Unidas, cuenta con la colaboración de la FAO y con el programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Hemos intentado apoyar a los diferentes gobiernos que trabajan en pro de este tipo de medición multipropósito del salario del monitorizado y de la evaluación. Tenemos que ver la evolución del proceso, sus respuestas. Procedemos de un concepto muy limitado de los bosques y vamos hacia un concepto integrado mucho más amplio en el que vamos a integrar elementos de biodiversidad, la gestión sostenible de bosques y, por último, el último desarrollo es el cambio climático y el carbono con REDD+. Lo que sabemos a ciencia cierta es que vamos hacia un concepto muy amplio, muy integrado, en el que vamos a tener en cuenta los diferentes ecosistemas. Esto quiere decir que tenemos que ser creativos a la hora de abordar las demandas y las necesidades de los diferentes países. Las tecnologías y los métodos y abordajes han evolucionado. Tenemos que adaptarnos constantemente a los nuevos desafíos, lo que requiere un elevado grado de innovación. También tenemos que utilizar metodologías robustas y que han demostrado ser acertadas, las herramientas también adaptadas al contexto local. Pero hoy en día no tenemos la posibilidad de probar nuevas metodologías en los países en desarrollo, tenemos muy poco tiempo y tenemos que ofrecerles unos productos robustos. El REDD+ es el último grito. No siempre se utiliza correctamente, así que me gustaría en unos pocos minutos hablarles de lo que significa este mecanismo de REDD+. REDD+ se define por sus actividades, elementos claves, el reducir el cambio climático, y también tenemos otras actividades que son la conservación, la gestión sostenible de los bosques. Este mecanismo se basa en la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas y existen dos decisiones que todavía no han sido adoptadas en REDD+. Una es la decisión metodológica y otra una decisión política. La primera fue adoptada en Copenhague y la segunda adoptada en Cancún. Lo realmente crucial de estos textos es que en la actualidad representan textos internacionales jurídicos, es decir, que si un país desea participar en un mecanismo REDD+, bajo la triple C de las Naciones Unidas, tienen que seguir paso a paso este texto y no es una opción, es decir, que tenemos que tener en cuenta la integridad medioambiental. También aparecen elementos claves en este texto jurídico que tendríamos que tener en cuenta, que es el uso del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, sus directrices y su guía, que ha sido utilizado. También el establecimiento de unos sistemas de monitoreo para las masas forestales transparente y robusto. Asimismo, tenemos un abordaje en 3 fases para REDD+. En primer lugar, su flexibilidad, en segundo lugar las actividades de demostración, en tercer lugar las acciones basadas en resultados. En la actualidad los países se están preparando todavía para lanzar este REDD+. Los países desarrollados están apoyando a los países en vías de desarrollo para que se puedan preparar precisamente para el REDD+. Lo que es importante es que la última fase, la tercera, tendría que ser una fase plenamente medida, detallada y comprobada. Es decir, que tiene que comprobarse que todos los requisitos son cumplidos y sobre todo que los pagos financieros se hayan realizado. Y por último, pero no menos importante,
el cumplimiento de las salvaguardias de la integridad con respecto al medio ambiente, toma en cuenta de todas las partes interesadas respecto de la población indígena. Lo que tenemos es una enorme escalera en este caso, que tiene en cuenta diferentes elementos, los elementos socioeconómicos, y REDD+ nos lleva desde lo más alto de la negociación hasta lo local, la negociación in situ que tiene que hacerse en cada uno de los países. En cuanto al programa y sus objetivos, intentar desarrollar la aplicación de REDD+, facilitar la cooperación internacional, apoyar a los países a través de el desarrollo de las 3 fases de REDD+, implementar su capacidad y fortalecer esta capacidad. El principal objetivo tiene que ser el de permitir a los países que sean plenamente responsables, autónomos y que puedan controlar las actividades y el monitoreo de REDD+. La medición, la información, la elaboración de informes y la verificación. Esto se basa en 2 pilares. El primero, a la izquierda, es un sistema de monitoreo por satélite de los bosques nacionales. El segundo pilar importante es el inventario del bosque nacional. Cada uno puede analizar la reserva de carbono y la reserva de carbono va cambiando, así que tenemos que ir analizándola con el paso del tiempo. Si tenemos un cambio en la reserva de carbono, vamos a poder analizar los elementos que reducen esta reserva de carbono. Lo que tenemos que ver es que todo esto está recogido en el inventario de gases de efecto invernadero que tenemos presentado al secretariado de las Naciones Unidas encargadas de la gestión forestal. Tenemos un control de las mediciones y se indica cómo se controla cada uno de estos parámetros. En última instancia tenemos un panel de expertos en el secretariado de la UNFCCC, y estos expertos lo que hacen luego es analizar los datos nacionales de cada uno de los países participantes. Bueno, lo siento, pero se nota que necesitamos un café, así que voy a ir más rápido. Quisiera recordarles que en el protocolo de Kioto, Grecia no cumplió con las guías o las directrices, y eso quedó claro. Si, por ejemplo, estamos dentro de un sistema nacional y el sistema MRV no cumple con lo que debemos de cumplir, todos los requisitos, no podemos recibir ninguna compensación financiera y entonces ese país queda eliminado. Si, por ejemplo, un país como Grecia no puede cumplir con las exigencias y, por ejemplo, y entonces será un país como Congo que podría llegar a utilizar este programa, y voy a presentarles un estudio de caso concreto que es el de la República Democrática de Congo. Tenemos el segundo bosque tropical más importante en ese país del mundo. Todo lo que se requiere se tradujo en un proceso nacional. Primero se intentó entender las implicaciones para el país, para ese país en concreto. Intentamos también comprender los acuerdos institucionales y las responsabilidades, quién se encargaba de implantar este REDD+, cuáles son las capacidades existentes, cuántas personas trabajan ahí, tienen un salario, podemos realmente depender de ellos a la hora de hacer los estudios de campo. Por supuesto, REDD+ se ha convertido en una zona, en un tema bastante sexy, y tenemos muchísimas partes interesadas, bien, y gente que quiere financiar y que quiere tener su parte del pastel. También tenemos que intentar centrarnos en las necesidades más urgentes y en la apropiación nacional de los procesos y la participación de las poblaciones locales. Estas son algunas de las actividades del DRC. La fase
1, vemos aquí 3 estudios, los impulsores de la deforestación. ¿Cuáles son los elementos impulsores de la deforestación? Tenemos que comprender y entenderlo. Por ejemplo, el carbono MRV. ¿Cómo podemos instalar un sistema MRV en la hoja de ruta? Intentemos hacer eso a través de esta hoja de ruta en concreto, la de MRV, reunir a todas las entidades privadas, las partes interesadas, qué hacer en este proyecto nacional. En tercer lugar tenemos el nivel de referencia, el nivel de emisión de referencia llamado baseline, que será el nivel negociado dentro de un país, teniendo en cuenta la triple C, cuáles son sus objetivos y sus metas. Y rápidamente los elementos impulsores de la deforestación. En este estudio iniciamos en el periodo de 1990 a 2000 y 2000 a 2005. Revisamos el enfoque que hemos descrito antes de teledetección remota con diferentes amplios. Tenemos una clara deforestación, una deforestación neta en 1990 a 2000 de 0,20%. Y degradación neta de 0,12%. Lo realmente importante comprender es por qué estamos ante este tipo de situaciones. Cuando tenemos una importante masa forestal, lo que hicimos fue realizar una modelización de los impulsores directos e indirectos y ahora desarrollamos un protocolo para la validación de campo de los muestreos y de los impulsores de la deforestación. Ahora estamos en la fase de ejecución donde están los equipos trabajando in situ. En cuanto al MRV, yo creo que podríamos pasarnos un día entero hablando del MRV, pero tenemos diferentes componentes: el componente político, el establecimiento institucional de responsabilidad. En cuanto al aspecto técnico, tenemos que desarrollar las metodologías, si no, no se puede hacer nada. Así que, y luego también la coordinación de los donantes, es decir, que cada uno tiene su propia agenda y quiere decir, bueno, hemos financiado esto y lo otro, así que la coordinación de los donantes es importante. En cuanto a la técnica, desarrollo de las metodologías, por ejemplo, no estamos, por supuesto, en la fase en la que está Tanzania, donde ya cuenta con una serie de resultados. La formación, empezamos de cero, necesitamos formación botánica, medición de campo, el almacenamiento, recogida de datos, la teledetección. En cuanto a la operacional, nivel operacional, la compra de equipos, porque realmente la infraestructura ahora es escasa. ¿Qué podemos llevar? ¿Qué equipos necesitamos? Necesitamos bicis, necesitamos coches, tenemos que mandar equipos al campo para medir solamente 3 parcelas. Esto es un tema bastante complejo y en esta fase es en la que estamos ahora, en la actualidad. Llevamos con este programa unos 2 años, hemos aprendido muchísimo. Creo que son lecciones que pueden aplicarse a Red Plus y a otro tipo de inventario. Por ejemplo, en Tanzania, si hablamos del trabajo que se ha realizado, se necesita una importante presencia en el país durante la primera fase. Es el apoyo del DRC con la coordinación de las actividades para garantizar proyectos complementarios en lugar de duplicar las iniciativas. Puedo decirles que hace un par de semanas organizamos la primera gran reunión con el DRC, con lo que es la hoja de ruta de MRV, donde estaban todas las partes interesadas. Fue realmente una reunión muy intensa. Pero cuando llegamos a esta fase, ¿quién llegará a interferir para decir a las partes interesadas que existe un proceso nacional? Podéis participar, pero si queréis ayudar a este país tendréis que hacer esto y lo otro. También tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para despejar las necesidades y aquellas preguntas que puedan surgir. Y dentro de estas actividades tenemos, por supuesto, poco presupuesto, poco tiempo. Tenemos que ser muy claros a la hora de priorizar las actividades. Tendremos que ir aprendiendo a medida que vamos avanzando.
quiénes son los donantes de los países, las agencias que apoyan los países, pero también tenemos que tener presente y muy presente que tenemos que seguir adelante y llegar a los resultados que se han obtenido en Tanzania. Y tenemos que estar preparados para lo inesperado. Lo ocurrido en Japón demuestra claramente que no sabemos lo que nos espera al final del día, ni tampoco sabemos lo que nos depara el contexto político, las situaciones difíciles de cada país. Por ejemplo, ahora tenemos ahora, por supuesto, una situación política favorable para nuestro trabajo, pero esto puede cambiar muy rápidamente y no tenemos que olvidarlo, tenemos que hacer un trabajo ingente. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de vuestras